Entonces, ya al final, yo digo, la vida, es efímera, tú no sabes, un día tú estás aquí, mañana tú no sabes en qué tú estás. Entonces, ¿por qué no hacer lo que te gusta? ¿Por qué no decir lo que tú piensas? ¿Por qué no querer expresar todo lo que está en ti? O sea, no sé, como que... Y yo me he dado cuenta y he podido comprobar que eso no me quita como que el respeto en otras áreas. Así que le puedo decir como confianza a quien tenga miedo de expresarse que por las apariencias, por que me van a perder el respeto. El respeto se lo da a uno. Si quieres saber cómo se puede cultivar una comunidad que te respalde y te apoye, si no conoces tanto sobre el tema de derecho de competencia, si crees que pudieras ser candidato a una cirugía bariátrica y no te atreves a dar esos pasos, o te crees que eso es un procedimiento fácil, debes escuchar esta conversación. Y eso, que hay otros temas de los que hablamos que ni siquiera se los voy a comentar aquí. Mi nombre es Jorge Chalhub, este es mi podcast. Si es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones que parten de la misma intención que esta. Hablar con el invitado, con la persona con quien me siento a conversar sobre su proceso de vida, sobre qué lo lleva a pensar de la forma en la que lo hace y aprender de esa persona. En este caso es con Nicole Rizik. La mayoría de ustedes probablemente la conocen como Mami Pulpo. Mami Pulpo RD en Instagram, que es una influencer de maternidad, es abogada, es un ente, un ser humano multipotencial y es podcaster también, coanfitriona del Club de las 4am, un podcast que a mí me encanta. Pueden seguir a Nicole en Mami Pulpo RD. Hablamos de distintas cosas, entre ellas el tema de cultivar una comunidad que te respalde y que te permite compartir cosas sintiéndote seguro y tranquilo de que estas personas te conocen y saben cómo es la forma tuya de compartir tu contenido. Y llegamos a hablar incluso por el proceso en el que está pasando mi familia, sobre el tema de llevar una familia a distancia. Van a entender un poquito más a medida que vayan escuchando el episodio. Ya les dije dónde pueden seguir a Nicole. A mí me pueden seguir en @JorgeChalhub. Y si disfrutas de esta conversación o eres de las personas que ha estado en el podcast a través del tiempo y quieres que sigamos haciendo este contenido, pues puedes suscribirte en Patreon. A partir de $1 puedes colaborar con que este contenido se pueda seguir haciendo y poder crear mejores ambientes. Patreon.com/JorgeChalhub. Disfruten mi conversación con Mami Pulpo, Nicole Rizik. Ya no me pasa más un error. Sí, yo estoy bien. Bueno, no sé, yo iba a decir estoy bien ahí en la cámara, pero no sé qué tan bien me veo en cámara. Ya no me pasa más un error que me pasó con... La primera vez que me pasó fue con Gladeline Raposo. Yo no sé si tú sabes quién es. No. Gladeline es una de las fundadoras de Duct Tape. Ah, ok. Ah, sí, claro. La hermana de Tessa, ¿no? Prima de Ella Tessa. es prima de Tessa, sí. Tessa Maciel. Bueno, yo la conozco por Instagram. Por Instagram. Exacto, yo también. Sí. Y empezamos a hablar y llevamos como 10 minutos hablando. Todo está en video, pero no en audio. Ay, yo nada más me acuerdo, uno de los primeros episodios que yo escuché tuyo fue cuando se te borró el de Carla Leche, el de Kiro in Spanish. No empecemos con tanto dolor. Qué bien, me encanta este episodio. Hemos empezado hablando de dos errores, bueno, yo iba a decir los dos errores, pero los dos errores evidentes y garrafales que yo he cometido en mi podcast son eso. Más de 2 años, yo creo que sí. Sí, claro que sí. Sí, ¿qué tiempo tiene el Club de las 4am? El club va para 3. Bueno, pues sí, pues más de 2 años. ¿Y tú? Sí, más de 2 años. Yo creo que fue 2019. Sí, 2 años y 5 meses. No, 2 años y 7 y casi 8 meses. Wow. Sí. Ay. Yo recuerdo cuando Ámbar me llamó primero para decir, mira, que estamos pensando que el podcast y yo, claro, toda la información que tú necesites. Yo creo que tú le mandaste un voice note o algo y ella no lo mandó para atrás. Sí, y unos links y unas cosas. Y qué bueno, a mí me puso muy contento que se encontraron con con Rubén. Ahí. Sí, eso fue también, bueno, en la búsqueda que nosotros estábamos de
de asesoría, realmente no había muchas personas haciendo podcast en ese momento. Hoy en día... y yo creo que en ese momento ni siquiera a mí se me había ocurrido empezar a hacer... Bueno, no se me había ocurrido, ni siquiera... No me habían convencido. Porque yo empecé a producirle a otras personas porque alguien me puso en eso. Exacto. Sí. Ay, qué chulo. Tú sabes que yo hago la introducción después de grabar contigo y todo. Pero me alegra muchísimo tenerte por aquí. En algún momento, no sé, yo sé que voy a encontrar temas siempre hay con cualquiera de ustedes. Y cuando digo ustedes, es inevitable que seguro hay parte de la audiencia que consume el contenido del Club de las 4am y saben que cuando digo ustedes, de ti, Nicole, Mami Pulpo, como la conocen la mayoría, de Mónica Leishorn y de Ámbar Luna, que llevan el Club de las 4am, que es un podcast que yo no sé si ustedes están conscientes que se supone que es de maternidad y para esas madres pero que hay muchos papás que lo consumimos. La idea era, atacar un nicho que era la maternidad, y nos hemos dado cuenta que el nicho es mucho más grande y es simplemente toda persona que esté interesada en lo genuino, en los sentimientos genuinos de una madre. Sí. Entonces, tú no tienes que ser madre para tú relacionarte, tú tienes una madre. Sí. Entonces, de esa forma, tú siempre conectamos, y a mí me sorprendió eso. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que yo menos me esperaba era que un 40% de nuestra audiencia no son madres y son jóvenes de 18 a 25 años. Entonces, es una parte de la población que yo pensé que yo no le iba a estar hablando a esa joven. Y se ha dado, y nos han llegado comentarios y testimonios en ese sentido, que a mí cada vez más me sorprenden. ¿Y qué por ciento, ya que tú mencionas el tema de esa data, qué por ciento hay de hombres que los consumen? Porque yo creo que... me imagino que es más alto de lo que cualquiera pudiera pensar. Claro, lo hay, pero realmente no manejo tanto el número. Ese sí lo sé porque como que lo hemos medido más que nada por las mismas redes sociales. Sí. Porque una cosa es la red, otra cosa es el podcast, obviamente, pero sí, o sea, la variedad es lo que me sorprendió. Sí, yo me quedé yo pensaba que esto nada más iba a llegar a mujeres de República Dominicana de 25 en adelante, y me imagino que sean gente, madres. En todos los países que se habla español hay gente escuchando el podcast. Hacen lo que no se habla en español. O sea, claro, los dominicanos estamos por todo el mundo y los latinos en general. Exacto. Entonces tenemos gente de que en Corea. Sí. Hay una Patreon que vive en Corea. ¿Qué? Sí. ¡Wow! Y así como en Holanda, en Europa muchísima gente, en Estados Unidos ni se diga. Realmente, incluso el Patreon que nosotros tenemos, debo decir que casi un 50% son madres en el exilio, nosotros le decimos. Dominicanas en el exilio, pero que viven en Estados Unidos. Qué chulo. Y ellas incluso se reúnen. O sea, la semana pasada, todas las que estaban en la zona de Nueva York y New Jersey, por ahí, se reunieron toditas con sus hijos y se conocieron a través del Club de la 4am. Qué chulo, qué chulo. Además que en Nueva York no hay más nada que hacer porque está todo cerrado. Un abrazo a todas ellas, lo siento. Qué chulería. Tú sabes que estábamos hablando. Y de verdad que yo creo que por eso yo conecto tanto y me hace sentir... Yo estoy feliz en general de que tú estés aquí. Pero después que tú hiciste el comentario del cambio ¡ay, Dios! ¿De qué? De grabar en la habitación del niño, porque además de la habitación mía, era la que tenía el aire acondicionado y ustedes eran 3 en un espacio sumamente limitado, con una sola cámara, y poder cuadrarla para que la cogiera ustedes 3 por lo menos en una mesa más pequeña. Eso fue épico. Sí. Y pasar a esto, como que tener una gente que ha estado en diferentes etapas, eso me hace sentir todavía más feliz y más chulo. No, claro. O sea, se siente como que hemos crecido. Ambos. Sí. Y incluso, o sea, lo recuerdo con nostalgia porque fue muy chulo ese día. Yo me acuerdo que dijimos, nada, vamos a hablar con madres, o sea, que vamos a hablar en la habitación del niño. Exacto. O sea, como que el setting estaba perfecto. Sí.
hablando antes de empezar, decíamos, ¿de qué vamos a hablar? Yo no te preocupes, yo no sé. Pero mira, se te puede caer el celular ahí. Y el podcast no tiene seguro todavía para pagar. Estábamos hablando ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Yo tengo algunas cosas de las que quiero preguntarte, pero una es, tú eres abogada. Así es. Abogada, ¿alguna especialización? Que Sí. hay como derecho público, derecho privado, No, mira. todo tipo de abogado hay. Yo soy licenciada en Derecho y yo hice una maestría en Derecho de la Competencia. Ah, ok. Entonces, es un área interesante porque es un área que tiene que ver con la regulación de los mercados y cómo interactúan los competidores dentro de un mercado, que haya oportunidades para todos, que cumplan con la normativa en materia de competencia. Ok. Es una especialidad, valga la redundancia, muy especial. Es muy específico. Y específica. Realmente no, que yo conozca, cada vez hay más obviamente, Sí. pero que yo conozca no hay muchos especialistas en la materia. La mayoría de los especialistas han sido autodidactas. Sí. Por lo menos aquí, quien me dio mi primera clase de Derecho de la Competencia, la profesora Novoa, o sea, fueron personas que fueron entusiastas según lo que se daba en otros países, pero aquí no había ley hasta el 2008 y no entró en vigencia hasta el 2017. Entonces, como que es un área muy nueva del derecho. Yo me especialicé en el 2016, justo cuando entró en vigencia la ley, y bueno, trabajo estos casos y trabajo temas ya de derecho de los negocios en general. Ok, pero una pregunta. Mira, yo no sabía que no íbamos a ir por aquí. Me llama muchísimo la atención qué tipo de trabajo tú puedes hacer, porque es como de consultoría con empresas, o sea, porque es como un tema de regular, de saber si se están respetando las reglas del juego en los mercados. El mercado que se supone, yo creo que aquí, por ejemplo, dentro de esa ley está el tema de que no se permiten los monopolios. Exacto. O sea, Bueno, en la Constitución está esa parte del monopolio, pero la ley de competencia, o sea, regula lo que son las prácticas dentro del mercado que pueden llegar a ser anticompetitivas. ok. Entonces hay 3 prácticas. Estoy dando una clase aquí. Te voy a decir una que yo me sé. Yo me sé Ajá. una que son de las cosas que se me quedan del mercadeo. Ok. El dumping. No es Si una tú supieras práctica... ¿Sabes que el Anda, dumping? papo, Sí, yo sabía. sí, Iba a sí. decir ya dije un disparate. No. Ah, ok. Sí, o sea, más o menos. El O sea, dumping. más o menos dije un disparate. No, lo que pasa es... No. Es que la gente lo relaciona muchísimo. Sí. Pero el dumping tiene también un carácter ya de otra ley que tiene que ver con comercio internacionales. Ok. Pero sí, básicamente son 3. Y son el abuso de posición dominante. Espérate, perdón. Ajá. Para no dejar a la gente con esa laguna. Ajá. Porque tú y yo sabemos lo que es dumping. Ok. Pero para no dejar con la gente con esa laguna y no volver atrás después que tú digas las tres malas prácticas. Dumping es cuando una empresa está en una posición fuerte y puede bajar su precio a lo mínimo, incluso hasta llegar a tener pérdidas para sacar un competidor del mercado. Eso así es una forma llana de decirlo. Sí, lo que pasa es que el dumping en general es bajar el precio, ¿verdad? Bajo costo, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener o sea, lo que hace más lógico, lo que haría más lógico es que sea una empresa con posición de dominio, y ya ahí eso también es una práctica anticompetitiva bajo la ley que te digo. Okay. Pero el dumping en general no necesariamente tiene que ser con una posición de dominio. O sea, a veces pequeños lo pueden hacer por X o por Y. Nada, el punto es que ya esta parte es más como a unas prácticas específicas. Abuso de posición dominante es una de ellas, esa que tú acabas de mencionar. Cuando tienes una posición de dominio y tú abusas de ella. Me encanta cómo tú me ayudaste, me sacaste del disparate que dije. No, fue un disparate. Y dijiste esa que tú acabas de mencionar. Yo no la mencioné, eso yo lo dije tratando de definir dumping. Pero no importa, eso está bien. No, es así. Y bueno, y también hay otras prácticas como la práctica colusoria, cuando agentes en el mercado se ponen de acuerdo para fijar un precio. O sea, el término colusión de lo que escuchamos mucho. Exactamente, lo que llaman colusión. O en muchas jurisdicciones le dicen carteles también. Okay. Y están ya las prácticas desleales, que es, por ejemplo, la comparación indebida,
cuando también tú incumples otras normas y eso afecta a un competidor. Por ejemplo, Ok. yo no pago impuestos o yo no registro mis productos con productos, o sea, registro sanitario. Ujú. Estoy violando una ley, pero también eso afecta a mi competencia porque mi Claro. competencia tiene que pagar ese impuesto y eso se refleja en el precio del producto final. Te saltaste una parte del proceso, eso te da ventaja. Exacto. Entonces, por ahí va el asunto. Ok. A mí me encantó porque yo soy muy entusiasta de muchas cosas. Todo el mundo que me sigue en Mami Pulpo debe como saberlo. Yo soy muy entusiasta Mami Pulpo RD, de ¿verdad? Es la temas. cuenta. Ajá, Mami Pulpo RD. Y a mí me gustaba mucho también la economía. Ok. Entonces, como que al yo encontrar un poquito de derecho con economía y como business wise, fue como el área que más me llamó la atención. Ok. Y entonces, ¿qué rol juegas tú como abogada especializada en competencia? Porque lo que se me ocurre es, de verdad, y porque no tengo idea de cómo se trabaja el campo, viendo eso, yo pienso, bueno, tenemos que buscar que me nombren a Nicole en Procompetencia. O sea, No. es como un rol de asesoría con las empresas, ¿cómo es? Sí, en el ¿Cómo ámbito se capitaliza privado, eso claro. de manera privada? Claro, en el ámbito privado, por ejemplo, yo puedo trabajar en la defensa de los intereses de alguna empresa, ya sea porque esté siendo investigada o porque entiende que hay un competidor que está haciendo algo y vamos a denunciar una práctica ante Procompetencia. Ya. Pero algo que sí yo me he dedicado en los últimos años es a la parte preventiva. Ok. Y es, las compañías, sobre todo las más grandes, tienen departamento de cumplimiento. Sí. Pero muy pocas veces le hacen énfasis en el cumplimiento en materia de competencia. Entonces yo brindo asesoría en compliance, en cumplimiento, en materia de competencia, creando planes de cumplimiento, manuales internos, capacitando al personal, haciendo todo un plan para que la empresa no llegue a ser investigada o no llegue a cometer prácticas anticompetitivas, porque lo que pasa es que aquí somos muy reactivos, en la República Dominicana somos reactivos, No nos planificamos. No nos planificamos para no cometer Reaccionamos. la práctica, sino como que averiguamos después de que el golpe está dado. Pedimos perdón y no permiso. Exactamente. Entonces, esa es una cultura que yo entiendo que con educación y con tiempo hay que ir cambiando. Obviamente, el primer target mío son las internacionales, las multinacionales, porque ellos sí tienen ya parámetros de compliance que vienen desde arriba de otros países porque han tenido la mala experiencia en otros me países. imagino que tú no tienes que, a esas empresas internacionales, y esto no lo digo por malo, tú no tienes que explicarle qué rol tú puedes jugar ahí. Y porque es importante. Exacto. Pero aún así, a mí me emocionaría muchísimo trabajar más con empresas locales que apuesten al cumplimiento. Y ahí, por ejemplo, tú puedes someter tu plan de cumplimiento a Procompetencia. Okay. Y crear, y que te certifiquen ese plan de cumplimiento y que supervisen ese plan de cumplimiento y ya tú te estás poniendo adelante. Y ya tú, ya es más difícil que te persigan porque ya esa información está ahí en la entidad, ¿entiendes? Entonces, es muy interesante, todavía es un reto porque primero, a mí me llaman gente a cada rato, como que sí, tú trabajas con competitividad y yo, es que no es lo mismo competitividad con competencia, claro. O sea, son temas diferentes y creo que todavía hay mucho desconocimiento Pero al se respecto. conectan mucho, ¿no? Sí, pero una cosa no tiene, por ejemplo, Procompetencia no es lo mismo que el Consejo Nacional de Competitividad, no tiene nada que ver. Okay. Uno es más preventivo y otro más, obviamente... Más reactivo. Más reactivo, exacto. Ok. Además de tú ser abogada, que de verdad yo no pensé que íbamos a hablar de empezar por ahí. Por eso me encanta hacer este tipo de cosas. Pero además de tú ser abogada, yo creo que tú me dijiste que... yo doy clase este día. ¿Tú das clase? Sí, bueno, yo... de competencia. Está bien, teacher. No, estamos en eso, no. Lo que pasa es que yo dije... ¿Cuándo yo te dije eso? No, mentira. Puedo estar equivocado. Sí, pero es verdad. No, yo... Parte de esto mismo, de que, es una materia que me gusta. Tú me viste cómo se me iluminaron los ojos hablando del tema. Es que, bueno, muy poca gente sabe y aportando mi granito de arena como para
para hablar un poco más del tema y que la misma comunidad jurídica como que Que lo entienda entienda un poco mejor la materia, yo me he motivado a impartir cursos y diplomados en materia de competencia. Realmente me buscaron del Instituto OMG a raíz de referencia, de gente que conocía mi trabajo, exacto. Y entonces, nada, hemos creado 2 programas que se han dado de materia de competencia. Ahora actualmente está uno corriendo. Entonces todos los miércoles, creo que fue por eso que te dije miércoles no. Sí. Todos los miércoles estamos ahí, nada, dando ese diplomado en materia de competencia. Qué chulería. Y primero, qué bueno que tú llegaste ahí a través de una referencia, porque eso, de nuevo, le da esperanza a la gente que se entrega, que hace su buen trabajo y cree que las cosas no van a mejorar. Pues sí, van mejorando y van... Claro. Y la gente ve tu trabajo y te va tomando en cuenta. Y lo otro es... Mira, se me olvidó que era lo otro que te iba a decir. Yo siempre hago eso. Qué barbaridad. Ay, Dios mío, la gente va a creer que a propósito. Ay, empezamos hablando de la clase. Uh-huh. De todo ¿tú quieres que te diga todo lo demás que yo hago? No. No, pero que empezamos hablando de... ¡Wow! Yo tenía algo en la cabeza que te iba a compartir de eso mismo. Bueno, pero nada, yo me acordaré. Uh-huh. Por donde voy, diciéndote esas cosas que tú haces, que también eres madre, que yo creo que estaremos de acuerdo que es uno de los roles más importantes que tú llevas. Pero ¿cómo es ser influencer y estar en un mundo tan formal o que se percibe tan formal como el derecho? Pararte también entonces frente a un grupo de abogados a impartir clases sobre el tema de competencia y estar en un ambiente de madres que no porque sean madres, sino porque son seres humanos, igual juzgan. Uh-huh. Y, o sea, no siempre son ambientes cómodos. Sí. Mira, la verdad es que es muy curioso porque uno de los episodios tuyos que más me han inspirado y que yo a veces lo reescucho fue el tema de la multipotencialidad con Carolina Santana. Ay, o sea, sí. Yo me sentí tan identificado. Tú me lo habías dicho. Y a raíz de ese episodio, como que yo empecé a leer sobre eso. Y como que me abrió ese tema. Yo dije, contrario, yo siempre he pensado esto. Y ya estoy encontrando como que una razón de por qué las cosas son así. Y al que no lo he escuchado, vaya, escuché el episodio. Lo voy a, siempre digo que lo voy a poner en la descripción, pero me voy a encargar de ponerlo en la descripción. Sí. Y resulta que yo creo mucho en que nuestra generación es sumamente multipotencial. Y esto puede venir por muchísimas razones, pero yo me sentía siempre como que yo no puedo estar, no me gusta estar encasillada en un solo rol. Y muchos pueden venir con quizá la teoría de que ahora queremos ser sobreproductivos o queremos... Pero para mí es más como que lo que yo hago no debe ser lo único que a mí me guste. Exacto. Entonces, a mí me gustan muchas cosas. Y algo que me gustaba mucho era comunicar. Y eso es parte de mi carrera como abogada. Claro. Pero no todo lo que yo quería comunicar necesariamente tenía que ver con el derecho. Entonces, yo por ahí empecé. Y si tú supieras que todo se dio de una manera muy natural, porque realmente Mami Pulpo era una forma de yo poder expresarme sin que afectara a mi carrera o afectara a mi imagen como abogada. Era como incógnito en principio. Ajá, y entonces ahora es todo lo contrario, tanto así que ayer en el diplomado estaban hablando, era de competencia desleal y hay muchas prácticas de competencia desleal que tienen que ver con la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Okay. Y entonces la profesora dijo, no, porque entonces empezaron a hablar de la comunicación en redes y como la publicidad engañosa de los influencers. Y empezamos con ese tema y dice la expositora de que, pero aquí tenemos un influencer que puede, o sea, que aún en los ambientes como más profesionales ya es imposible yo escaparme de la imagen de Mami Pulpo, pero no estaba diseñado para ser así, era todo lo contrario. Pero que igual, por ejemplo, es chulísimo, me imagino, que en un ambiente así lo tomen de referencia, pero ni siquiera de manera despectiva. No. Sino que, pero espérate, aquí tenemos una persona que tiene la experiencia que nos exacto. puede hablar de eso. Eso está chulísimo. Sí, y yo creo que
Es que ya nosotros, claro, hay personas que le cuesta, ojo, yo Sí. yo he tenido conversaciones con quizás personas más mayores, mis familiares mayores que no entienden a veces. ¿Y por qué tú hablas así? ¿Por qué tú dices esto? ¿Y qué eso no, pensarían eso tus no es muy clientes? privado. O como cosas así de cuando uno se vuelve vulnerable, por ejemplo, en las redes, que es parte de mi forma de expresarme en las redes. Y que es por lo que tú conectas, porque tú no te escondes. O sea, tu forma, que no es porque tu forma de expresarte en las redes, es porque tú eres así. Exacto. Y yo, o sea, y volvemos a la multipotencialidad. Yo lo que quería hacer era escritora. O sea, cuando tú me preguntabas qué tú quieres ser en la vida, yo decía, yo quiero ser escritora. Qué chulo. Pero ¿qué sucede? Que, esos reality check que te hacen cuando tú estás Sí. en la universidad, que te dicen, sí, pero entonces, que tú estudias letras, o sea, no, estudias derecho, que eso te ayuda para todo y qué sé yo qué. Y por ahí, obviamente, me fue y obviamente me encantaba también. Era otro de mis talentos, ¿verdad? Pero yo quería ser escritora. Claro. Entonces, no he tenido tiempo para escribir. Pero eso Tengo viene. cosas en borrador, pero no he tenido tiempo para escribir nada serio. Pero mi esposo me dice, Nicole, tú deberías coger el hashtag Reflexiones Mami Pulpo, que ese, como que cuando yo me pongo en una, yo pongo ese hashtag. Y sacar todo su post. Y ya eso es un libro. O sea, ya eso, la mayoría de esos textos podrían tener material publicable. Pulirlos, extenderlos Exacto. claro. Y entonces, para mí, también Mami Pulpo se convirtió en mi forma de poder, como mi libreta de ¿cómo se dice eso? De garabatos. O Sí. sea, respecto a esa parte de mí que a mí me gusta, Ok. que es escribir. Entonces, ya al final, yo digo, la vida, es efímera, tú no sabes, un día tú estás aquí, mañana tú no sabes en qué tú Pasajera. estás. Entonces, ¿por qué no hacer lo que te gusta? ¿Por qué no decir lo que tú piensas? ¿Por qué no querer expresar todo lo que está en ti? O sea, no sé, como que, y yo me he dado cuenta y he podido comprobar que eso no me quita como que el respeto en otras áreas. Así que le puedo decir como confianza a quien tenga miedo de expresarse que por las apariencias, Sí. por que me van a perder el respeto. El respeto se lo da a uno. Y si uno hace las cosas bien, no hay por qué. O sea, si yo hago mi trabajo bien, no hay por qué juzgarme por otras cosas que hago por hobby. Y a veces a nosotros, a los seres humanos nos pasa que y yo no creo que esto esté del todo mal, pero también hay que encontrar un balance y hacerlo de una forma saludable, que nos juzgamos más de lo que nos juzgan los demás. Eso es así. A mí me ha pasado con el mismo tema del podcast. Yo soy muy, muy discreto dentro de mi ambiente profesional, o era muy discreto dentro de mi ambiente profesional con el tema del podcast, porque tampoco me interesaba que la empresa para la que yo trabajaba entendiera o interpretara que yo le quitaba tiempo a mi trabajo para hacer esto. A mí me pasó eso y al final yo tuve que renunciar. Ah, bueno. Yo renuncié, pero no porque me llegó a pasar eso. Pero me pasó que... Me va a hacer esa historia ahora. Me pasó que en una reunión, la persona menos esperada, que además yo aprecio y respeto mucho, porque es una gente que conoce mucho de la industria del turismo, dijo, pero Jorge, tú tienes que ir a la actividad para que nos haga un podcast ahí. Y ahí empezó a decirle a todo el mundo, ¿ustedes han visto el podcast de Jorge? Jorge tiene un podcast. Y entonces yo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Para mí esto es surreal. Y te daba quizá vergüencita, Pero ¿no? muchísima. Y como que ese salto que hizo esa persona, yo no sé si él lo va a escuchar, pero su nombre es John Lunn. Él es director de ventas de Estados Unidos para la cadena para la que yo trabajaba. Que ese es otro cambio de lo que te voy a comentar. Que tú tienes experiencia en algo que yo voy a vivir ahora. Y óyeme, para mí fue surreal. Y eso como que me dijo, pero es verdad. Como que me abrió los ojos. Digo, pero es verdad. O sea, Claro. no pasa nada. ¿Qué fue lo que te pasó que tuviste que renunciar? No. O sea, no fue que tuve, pero O que yo me di decidiste cuenta renunciar. y después, y ojo, puede ser que ni siquiera, que era como tú dices, que era yo Que era tú pensando, poniéndote esa presión. poniéndome la presión, pero ya como que Mami Pulpo tenía vida propia.
Entonces, incluso ya yo había empezado como que, ¿qué fue? Que mi pulpo tenía vida propia. Esa es tu alter ego. Mi alter ego tenía vida propia. No, pero verás, ahora que tú lo dices, yo me lo imagino como que el pulpito moviéndose. No, pero al final, yo lo que decía era que uno, la esencia de Mami Pulpo es como que No, tú me ibas a decir de expresar lo mi que te día. pasó, de lo Sí, que te pero pasó ahí. exacto, Ok, expresar mi me va a dar día. background, sí, dale. Expresar mi día, expresar lo que me pasa, las cosas, cómo yo expreso todos los roles que yo tengo. Si, por ejemplo, en uno de los roles a mí me da vergüenza estar subiendo que yo estoy, subiendo cosas y yo veía, yo era muy consciente en ver los views de los stories. Yo me la pasaba, eso era una psicosis hasta no sana, Claro. de ver los views de los stories para ver cuáles de mis jefes lo habían visto. Ay. Entonces, era porque, y quizá, y yo creo que yo me siento ahora con cualquiera de ellos y me dicen como que a mí no me importaba mientras tú hicieras tu trabajo. Claro. Pero yo me sentía como que no puedo ir a un evento que me invite una marca a las 3 de la tarde porque yo tengo que estar trabajando. Sí. No puedo ir a un cumpleaños de un niño y documentarlo en las redes, tengo que ir escondido porque no porque siento que debería estar haciendo otra cosa. Pues entonces esa salió más que nada por tu vida profesional, el tema de que fuera más de incógnito, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces ya después cuando yo me di cuenta, no, pero es que yo quiero ser yo quiero Claro. hacerlo, yo quiero salir, yo quiero... entonces ahí fue como que tomé, entre muchas otras factores, tomé la decisión de irme de donde estaba trabajando, que había durado 9 años trabajando en esa firma. Wow. Entonces, a raíz de ahí dije, no, espérate, mi estilo de vida va más con el yo poder, o necesito que vaya más con el yo poder ser dueña de mi tiempo, de yo poder administrarme de la manera que yo entienda. Y hoy en día a mí no me cuesta, yo reservo en mi día como si fuera una reunión con un cliente el llevar a Javi a un cumpleaños a las 3 de la tarde, ¿entiendes? O el yo ir a un evento de cualquier marca o el yo crear contenido. Yo a veces separé esta tarde entera porque estoy atrasadísima con crear contenido. Y entonces me pongo a pensar, ok, ¿qué video hago? ¿Qué cosa hago? Claro. Y nada, es un estilo de vida que a mí me gusta más, que me siento más cómoda. Y una pregunta. Tú dices ahora, primero, a mí me encanta escuchar esto porque, no sé, yo siento como, está mal que diga esto, pero me confirma Claro. lo que yo he pensado siempre, de que la mayor parte de las personas que van teniendo algún tipo de éxito dentro del esquema de redes sociales y van consiguiendo y cultivando alguna influencia, en la mayor parte de los casos son personas que no empezaron buscando el reconocimiento. Sí. Porque te pasó a ti así. A Mónica también. A Mónica le ha pasado así. Yo recuerdo a Katherine que le pasó algo parecido, que era una cuenta donde ni siquiera se veía a ella. Sí. Y ella no buscaba eso tampoco. Katherine, me refiero a la comparona Katherine Collado. Sí. Katherine es abogada igual que yo. Exacto, y también es abogada. Y hay muchísimas cosas, muchísimos otros ejemplos de ese tipo de personas. Y ahora que tú mencionas a Katherine, que la quiero y la adoro muchísimo. Yo ella también. es abogada. Ella no está haciendo su podcast, pero también, aunque como quiera que sea, la quiero muchísimo. Y no lo digo así porque no esté recibiendo ese ingreso. Oye. Lo digo así porque es un contenido que buenísimo que la gente a mí me encanta. se está perdiendo. Sí, pero con Katherine te digo que yo me he dado cuenta también que hay muchas abogadas que como que pensamos como que nosotros tenemos nuestra venita creativa también, pero como que todo se encasilla, como que tú tienes que ser serio, entre comillas, ¿entiendes? O como que no hay espacio para esa parte de la creatividad dentro de una carrera o la otra. Y volvemos a la multipotencialidad. Que me encanta. Yo iba a empezar a jalar por la multipotencialidad cuando tú me dijiste, no, pero entonces con esto me gusta el derecho, pero me gusta la economía. Y te iba a decir, eso, tú sabes el término de multipotencialidad, pero yo soy fan que sí, no, exacto, y que tú me has hablado, gracias, y que tú me habías comentado mucho de ese episodio, mucho. Sí. ¿En qué momento entonces, o si te ha pasado, que la cuenta
de Mami Pulpo te empezó a generar... Mira, que esto no era por donde yo me iba en esta conversación. No hemos caído en donde yo creo que sí te dije de algo. Pero en algún momento te empezó a causar algún estrés de... Tengo que crear contenido, tengo que hacer esto, porque la gente está esperando. Y si te llegó a pasar en algún momento, yo creo que tú por lo menos lo sanaste o lo superaste eso. Y no te veo con ese estrés tampoco. No, mira, hay momentos que uno se estresa porque, ok, y vamos a entrar quizá en un tema que es muy incómodo, que la gente no le quiere hablar, pero hay que hablarlo, señor. O sea, ajá, todo el mundo sabe que hay contenido que es pago. Sí. ¿Verdad? Ya se transparenta. La mayoría de yo lo empecé a transparentar cuando nadie lo transparentaba. Conciencia. O sea, cuando nadie quería usar el paid partnership o creo que ni siquiera estaba habilitado aquí en República Dominicana, yo ponía hashtag contenido pago. Yo vi dos personas haciendo eso. Eran tú y Carolina Santana. Claro. Ella ponía entre paréntesis chiquito contenido comercial. Contenido comercial. De hecho, yo decía contenido pago y cuando yo vi que ella ponía contenido comercial, yo dije, ay, eso suena más lindo. Déjame ponerlo así. Pero, nada, todo el mundo lo sabe. Ahora, Claro. ¿qué sucede? Tu influencia o tu conexión nace de un lugar genuino, ¿entiendes? O por lo menos la mía, nace de un lugar genuino. ¿Qué sucede? Para yo poder dedicarle tiempo a la cuenta y no enfriarme y comentar todo lo que yo pienso y subir todo lo que me apasiona y comentarles quizás los consejos que yo tenga o las reflexiones de vida que yo tenga. Eso tiene que también, porque todos somos entes productivos y de una familia que mantener, ¿verdad? Eso también tiene que tener una motivación económica, diría yo, como para uno poder hacerlo consistentemente. Porque si no, cada vez que a mí se me ocurre una cosa, yo la voy a subir, pero realmente no está la motivación de tú mantenerlo. Entonces, ya cuando se vuelve comercial, tú por lo menos dices, ok, esto me ayuda, o sea... Tengo este compromiso. Ya tengo este compromiso, pero todo lo demás tiene que darse, o sea, tiene que mantenerse. Claro. Ya esto es algo que se tiene que mantener. Entonces, pasa mucho que, primero, yo era súper picky con el tema de los contenidos comerciales y lo sigo siendo. Como que nada que yo no haya probado, nada que yo no haya visto, nada que sea algo que yo no consuma, como que, o que no vaya con mi target, yo de una vez lo rechazo. Entonces, quizá por eso no tengo tanto contenido comercial y por eso quizá no me estreso tanto. Claro. Ahora, cuando me estreso, o sea, y esto puede ser controversial, pero cuando las marcas no te dan la libertad no te dan la libertad creativa para tú expresar lo que tú quieres expresar. La censura, vamos a decir esto mejor, vamos qué sé yo qué. Y tú dices... No me gusta esa publicación, esa forma no me gusta, esta foto pudiera ser mejor de esta forma, a pero mí, es que soy yo. Sí, yo estoy muy feliz con alguna marca que yo trabajo de manera como que ya a modo mensual, o sea, como que no dedico un proyecto, sino como que son mis marcas. Porque me dicen... Lo que tú quieras. Fluye. Lo que tú quieras. No me tienes que mandar nada para probar, Eso, nada de... ¿Entiendes? Y ok, puede sonar como que ese contenido no es real. Muchas veces es real, o sea, 100% real. Pero porque sí tú lo es. Lo que pasa es que, que te paguen por eso, por ejemplo, o ya ahí la gente lo ve como con una connotación negativa. Con otra motivación de que tú no lo estás publicando solamente por publicarlo, pero sí es contenido real. Cuando lo hacen personas como tú, que son productos que tú utilizas, que tú has probado, que sí le aportan a tu comunidad y que partes de esa conciencia, pues sí es un contenido real, aunque sea un contenido pago. O sea, la gente tiene que entender también, primero las marcas, que si tú buscas una influencer porque tiene una conexión con la Déjalo trabajar. deja que sea la influencer que es. Y la gente debe entender que, tú lo dijiste, tú tienes hijos, tienes familia, tienes responsabilidades, que por eso tú no tienes la oficina nada más porque te gusta tener la oficina. No, claro. Tú tienes la oficina porque necesitas generar un ingreso. Claro. Y para dedicarle tiempo a esto, tú tienes que generar algún ingreso también si le vas a quitar tiempo a tu familia todo lo demás. Y a todo lo demás. Exacto. O sea, exacto. por Dios. Y la verdad es que como yo siempre digo, señores, apóyenme porque, es como cuando tu amigo abre un negocio, ¿entiendes? Como que, señores, apóyenme porque eso me permite seguir hablando con ustedes, ¿entiendes? Como que eso me permite poder sacar una tarde de toda la semana
para ir a grabar el episodio del podcast. Porque a fin de cuentas, uno tiene que priorizar. Uno tiene que ir, independientemente de la pasión y todo lo demás, uno tiene que priorizar qué cosas son importantes para tu familia, ¿entiendes? En general. Entonces yo a veces como que soy súper llana. Señores, apóyenme. Cuando usted ve que ese paid partnership, apóyelo, porque usted sabe que yo voy a seguir hablando contigo. Exacto. Que yo voy a seguir subiendo cosas, que yo voy a seguir dedicándole tiempo. Y nada, y al final también, a mí lo que más me ha impresionado del tema de las redes y me ha gustado, es que a veces hasta me obliga a salir de mi zona de confort con los niños. Porque me obliga a sacar tiempo. Me invitan mucho a eventos infantiles. Y eso, obviamente, por la naturaleza de mi cuenta. Y a mí me encanta. Pero me invitan a eventos infantiles. Trae a tu niño y qué sé yo qué. Y ya es una salida como más interesante, diferente, que ellos se acuerdan. O sea, Milo se acuerda una vez que yo lo saqué del preescolar para un evento en media mañana. Y él nada más... Eso es chulísimo. Sí, él nada más se acuerda como que cuando mi mami me buscó y tuvimos un momento... del colegio. Ajá. Eso es chulísimo. Y tuvimos un momento solos. Y, o sea, como que al final, por lo menos en el ámbito donde yo me desarrollo, que es contenido familiar, contenido para todo público, tú sabes, no... Yo lo veo como una forma bonita de yo también pasar tiempo con mis hijos. Claro. O sea, que me paguen para pasar tiempo con mis hijos, eso está perísimo. Exactamente. Mira una cosa. Yo no quiero forzar esto, pero ¿cómo es ese tema de la influencer, la abogada, dentro de un grupo que, de nuevo, no porque sean madres, sino porque son seres humanos? Los seres humanos juzgamos. Sí. Y a veces hacemos comentarios de, no sé, no, pero quizá Nicole puede porque ella es influencer, por decir algo. Eso no, tú no sufres eso, o no lo vives, porque sufrirlo no necesariamente tiene que sufrirlo. La gente que sufra su malvivir sola. No, mira, yo soy súper agradecida porque yo veo quizá cosas que pasan, amigas mías y gente en las redes que le he tenido mucho cariño, sobre qué te dicen que hacer, te viven comentando cosas negativas, qué sé yo qué. Y eso en mi comunidad yo no lo evito en casos muy aislados, muy pequeños. Y entonces eso me da a mí a entender que de alguna manera u otra, como que o no me lo dicen en la cara, perfecto, o no... O sea, o como que me han llegado a entender, ¿entiendes? Claro. Entonces... A ella así. Como que, no, y como que respetan, porque también es que yo he sido muy vulnerable, ¿entiendes? Como que con todos los temas que yo trato, como que I put myself out there, así como que yo soy muy transparente, y entonces, como que la gente, aunque no esté de acuerdo, como que no va a entrar en debate conmigo, tú sabes. Claro. Entonces, no, yo sí, por ejemplo, los relajos, como tú dices, en cualquier ambiente social, los hay. Y que no, Nicole se está tirando fotos, eso es porque lo va a subir a las redes. Pero tú te das cuenta cuando es relajo y cuando viene con una mala intención. Claro, a eso me refiero. Pero que yo me haya sentido mal, ahorita sí lo hicieron con hacerme una mala intención y yo no la he sentido así, o sea. Mejor todavía. Exacto. Y a mí también, algo que me gusta, o sea, para mí algo importantísimo, que mi esposo es como mi mayor cheerleader. Entonces, a él le encanta. Él es el que me dice de que ponte ahí, ven que te voy a tirar una foto. Él es el que me dice, tú deberías hablar de tal cosa, tú deberías llevar a tal persona al podcast. Como que yo me siento sumamente apoyada y como que mientras mi círculo cercano esté de acuerdo con lo que yo hago, yo como que no me resbala, vamos a decirlo así, como que no me afecta mucho. Yo no recuerdo a quién fue que le escuché esto una vez decir que... No me importa, si yo no me siento en la mesa a comer contigo, realmente no me importa lo que tú pienses. Claro. Ese es tu círculo cercano. Tu círculo cercano son las personas con las que tú te sientas a comer. Yo no sé si en Estados Unidos hay un término como que a partir el pan. Ajá. Esas son las personas que es tu círculo y son las personas que genuinamente debe importarte lo que piensen. Sí. Y con lo de tu comunidad me encanta. Y yo... Mi comunidad es muy sana, de verdad. O sea, yo te lo puedo decir que yo a veces veo cosas... Yo tengo una
tengo una amiga, claro, también es que la dimensión, tú tienes que ver la dimensión de tu comunidad. Mi comunidad sigue siendo una comunidad pequeña. Sí, ¿Entiendes? bueno, pero ¿pequeña de cuántas personas? De menos de, o sea, 19,000 followers, menos de 20,000 followers. Pero en esta casa no caben 1,000 personas. En este No, apartamento. obviamente, pero por ejemplo, yo veo que se ve más como que cuando tú pasas de cierto rango, que tú tienes demasiada gente que está pendiente de lo que tú estás haciendo. Depende. Mira por qué. Que era lo que iba. Aquí me pasa igual. En el único lugar donde a veces se hacen comentarios que quizá no son en el tono adecuado para mi consideración, porque yo puedo no estar de acuerdo con alguien sin insultarlo, es en YouTube. A veces pasa. Y yo no le presto atención. Pero incluso en Instagram, yo creo que hasta en Twitter, en Facebook, en cualquier plataforma donde yo comparto el contenido del podcast, a mí me ha pasado gente que no está de acuerdo con José Laluz, gente que no está de acuerdo con Juan Carlos Simón, gente que no está de acuerdo con otras personas, que lo que hace es escribirme en privado y me lo dice de una forma y con una altura. Claro. Y lo podemos comentar. Y saben, y gente que ya me conoce, que tiene mucho tiempo escuchando el contenido, y saben y me dicen, y yo me di cuenta que tú no estabas de acuerdo con eso tampoco, pero no lo dijiste porque yo entiendo. Y perfecto. Y a medida que la comunidad ha ido creciendo, pues yo creo que se ha mantenido así. Yo no tengo la cantidad de personas que te siguen a ti, pero yo creo que tu comunidad igual, aunque vaya creciendo... Es respetuosa. Pero porque la forma en la que crece es que eso yo lo he dejado en la responsabilidad de la gente que me sigue igual, el crecimiento de este contenido. La forma en la que crece es que gente que te sigue a ti, que va acorde con el tipo de contenido que tú compartes, se lo pasa a otras personas que entienden que van a ir acorde con ese tipo de contenido y que van con esa línea de pensamiento también. Sí. Que en su mayoría van a ser con el mismo nivel de respeto y de sentido común que la gente que ya tú tienes en tu comunidad. Claro, pero es que nuestras comunidades se crearon con la esencia de nuestras comunidades. Si tú te fijas, las otras, o sea, la mayoría de las personas que quizá tengan más temas de ese tipo, que, o sea, ojo, no sé cómo lidian con eso, porque a mí me afecta cuando vienen los comentarios negativos. Yo no voy a decir, ay, no, a mí no me importa, es mi cuenta, es mi qué sé yo qué. No, a mí me afecta. Natural, tú eres un ser humano. Claro, pero la mayoría, si tú te fijas, son gente que son reconocidas por algún otro ambiente. Ya que tienen un programa de televisión, que tienen un programa de radio, que tienen... O sea, que no lo siguen necesariamente porque publica cosas de maternidad. O porque fueron creciendo despacio en su comunidad y dentro de la gente que lo iba a seguir. Entonces, o sea que sí. Y por ejemplo, yo tengo una amiga que la invitamos al podcast recientemente, que contra de todos los días se tiene que justificar. Ella vive en España, entonces en España, imagínate, la comunidad de ella es grandísima. Y entonces está en la dominicana, pero está en la española. Sí. Que oye, hasta temas de racismo, hasta temas, insultos por su color de piel, por temas de que ella ahora habla con acento español y que entonces perdió su identidad, que qué sé yo qué. Y yo veo los comentarios como cuando ella tiene que explicarle a la gente por qué ella hace lo que hace y por qué ella responde como responde. Y yo digo, ya ese es un nivel que yo quizá... yo no me hubiese sign up for that, en verdad. Ahí mismo hubiese dicho, bye, señores, derecho de la competencia, cuídense. No, a mí no me interesa este nivel de toxicidad. Exacto. Y ya. Tú sabes que con eso de lo del acento, la gente no entiende a veces. Hay gente que lo hace y no se da cuenta que lo hace. Pero a veces tú... Y hagan el ejercicio. Quienes escuchan el podcast, hagan el ejercicio y vayan a otros episodios. Yo a veces empiezo a utilizar una palabra que yo veo que el invitado, por ejemplo, utiliza mucho. Porque eso hace que el invitado, consciente o inconscientemente, diga, pero esta persona habla como yo. El lenguaje es lo que más conecta entre los seres humanos, el lenguaje. Eso es la esencia de la comunicación. Claro. Entonces, si tú dices mucho, no sé, voy a poner un ejemplo y quienes escucharon ese episodio van a saber de qué yo estoy hablando. Es exquisito. No, qué ricura hacer esto. O qué ricura hacer lo otro. Si ese invitado lo dice, y ya es un ejercicio que no lo hago conscientemente, lo hago automático. Entonces, si tú dices mucho esa palabra y yo empiezo a compartirla sin que sea forzado, tú dices, pero tú hablas como yo.
yo me puedo sentir más cómodo. Más cómodo. Y podemos hablar tranquilo. Identificado tú te sientes con la Ya. persona que está hablando. Entonces, eso hace que tú puedas conectar más con esa persona y con esa comunidad. Señores, a veces la gente como... Es que también voy a citar a Ámbar, porque Ámbar en el podcast dice... Ámbar siempre dice en el podcast, esta es la comunidad. Este es como que la generación donde todo te afecta, pero peleamos por todo, pero... O sea, como que... Hay también mucho... A veces le queremos buscar la quinta pata al gato. Sí. Y yo tengo un amigo que, por ejemplo, que nos graduamos del colegio, se mudó para Argentina. Y viene y todo es bozos, que sí o qué. Mi hermano tiene 10 años viviendo allá. Y para que a ti te entiendan a veces, Tú tienes que hablar como tú tienes que hablar como la persona que va allá, ¿entiendes? O sea, para tú darte a entender. Y no es un tema de que tú quieres negar tus raíces, de que tú no quieres que te escuchen. Mira, mi mamá es boricua. Mi mamá nació y se crió en Puerto Rico. Mi mamá habla como una dominicana. Ella nada más se le sale el puertorriqueño en Navidad. Y es porque al capujria y que Sí, si la yo cuánto capujria. y bendito. Pero nada más en Navidad, o sea, eso es noviembre, Sí. empieza mi mamá boricua y se acaba en enero. La marca de la Navidad empieza a sonar así más sabor navideño y la mamá de Nicole empieza a hablar como boricua. Exacto, y ella pone el video del Banco Popular de allá, Ok. donde están todos los artistas cantando canciones de Navidad. Pero mi esposo, por ejemplo, Sí. mi esposo es cubano. Y mi esposo llegó a los 8 años aquí. O sea, tú no le oyes ni un cantadito cubano, ¿entiendes? Claro. Él se crió aquí y al Entre final... dominicanos. Sí, y al final es como, yo quiero pertenecer también, yo quiero que ellos me entiendan, que mis amigos me entiendan. Claro. Entonces, es un tema delicado, no pensé que íbamos a hablar de esto. No, pero o sea, vamos casi por 50 minutos y de lo que yo... Este podcast es de 2 horas, ¿verdad? Porque- de lo que sea, del tiempo que nos tome, no importa. Pero yo no pensé que íbamos de verdad a irnos por aquí. Y eso es lo maravilloso de este tipo de contenido, que podemos hacerlo. Y a Claro. quien le interese se va a quedar, a quien le interese de lo otro que vamos a hablar va a saltar. Y ya, o sea, Así de verdad es. que eso es lo más chulo de este tipo de contenido. Mira, una de las cosas que yo quería comentar contigo es el comentario constante que yo he escuchado, por ejemplo, cuando se habla en algún lugar de tu transformación, Ujú. es, ay, pero ella no estaba tan gordita como para hacerse ese procedimiento. Ujú. Entonces, primero entender tu proceso para tomar la decisión tú te hiciste una manga gástrica. Ajá, sí. Eso, exacto. Una cirugía bariátrica. Sí, exacto, no, una yo no manga sé. O sea, no sé. Sí. Porque lo que creo es que cirugía bariátrica puede ser o manga O manga gástrica o gástrica balón. o balón, ajá, manga gástrica. Entonces, que la manga gástrica es como que te cortan un pedacito del estómago Así es. y lo cosen. Así Bien, es. Ok. Y como que eso me generó algo de curiosidad y digo, ok, primero, ¿por qué la gente cuestiona esto? Y segundo, déjame entender a Nicole, porque quizás Ujú. no, yo estoy seguro que debe haber personas que pudieran estar escuchando que o conocen a alguien que pudiera estar pasando por ese proceso de tomar esa decisión o conocen a alguien que pudiera aprovechar eso Ujú. y no lo hace hasta por el miedo de que digan, pero tú no estabas en esa posición de hacerlo. Mira, lo primero que te voy a decir es Diablo, que... ¿cuánto hablar para hacerte una pregunta? Ajá, ¡Wow! wow. Yo creo que sería el tema inicial del, Wow. del podcast. Sí. ¡Wow! No, lo siento, es que yo hablo mucho, de verdad. A mí me No, encanta digo hablar. tanto yo hablar para llegar, para Sí. terminar de preguntarte algo que te podía preguntar en 2 líneas. No, pero eso... lo importante también saber de dónde viene. De Claro. dónde viene la curiosidad, de dónde viene la pregunta. Mira, yo fui siempre muy abierta sobre mi proceso, como soy abierta con todo lo que pasa en mi vida. Así fue que yo lo decidí hace mucho tiempo y eso como que es parte de cómo yo quiero vivir mi vida. Esa pregunta me viene quizás no tanto como yo hubiese pensado que vendría. Muchas personas de una vez como que entendieron y me apoyaron. Tu comunidad está depuradita. Está bien depurada, de verdad, las amo. Amo a mis pulpos, de verdad. Pero independientemente de eso, sí, y quizá como tú dices, lo mencionan cuando yo no estoy, no me lo dicen directamente o lo que sea. Y a mí eso me importa muy poco, lamentablemente, porque, no lamentablemente, pero yo digo que quizás algunas personas tengan como que la curiosidad de saber más y yo no he abundado mucho Claro. en los detalles. A mí me pasó
y es algo que yo lo intento de decir a todo el mundo que me escriben. Sí me escriben mucho en privado. Mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Okay. O que se sienten igual que yo. O que dicen, ok, ¿cómo tú llegaste a esta decisión? Y yo ahí sí he como abundado un poquito más. Uno a uno, tú sabes. Dependiendo de la persona. Yo, lo primero es que con el tema de los procesos médicos de este tipo, y por lo menos con quien yo me realicé el proceso, porque hay de todo en el mundo, ¿verdad? Sí. Hay todo tipo de doctores, hay todo tipo de criterios y demás. Pero lo primero, yo soy hija de cirujano, de un cirujano. Mi papá es una persona en la que yo confío. Y cuando mi papá me dijo, mira, yo creo que tú deberías hablar con esta persona que es el doctor. Aquí tú puedes mencionar nombre, marca, lo que tú quieras. Ok, no, el doctor Rafael González. Okay. Que me dijo, ese es discípulo mío, o sea, mi papá le dio cirugía a él, mi papá es profesor de cirugía de hace muchísimos años. Y me dijo, háblate con él, porque yo le di como que, le dije, papi, ¿tú crees que esto sea necesario? Háblate con él y ve a ver. Y obviamente, para tú llegar a ese punto, tú tienes que cumplir con ciertos criterios. Claro. ¿Qué sucede? La gente me pregunta mucho, ¿y cuánto tú pesabas? ¿Y cuánto tú pesas ahora? Y la verdad es que eso no se mide con el peso. Porque se han hecho cirugía a personas que pesan 300 libras y se han hecho este tipo de cirugía también, como fue en mi caso, una persona que pesaba 190. Okay. Pero, y lo dije, me lo preguntan cada rato y yo le digo, pesaba mucho y ahora peso poco. Pero, y a mí me gusta aclararlo siempre para que la gente no se agarre de eso. El número de la balanza no determina tu salud. Claro. Puede ser una referencia en algunos casos. Claro. Pero el número, lo que tú pesas, no determina tu salud. Hay muchísimos otros indicadores que pueden determinar qué tan saludable tú eres. Sí, y la verdad es que, ok, hay muchos criterios, pero es un tema también acumulativo. Si tú tienes varias cosas acumuladas de las que te voy a mencionar, tú eres candidato. Candidato no significa que te la tengas que hacer, ni que esa es la única solución, ni que esa es la única vía. Ni que te la van a hacer. Ni que te la van a hacer. Exacto. Tampoco. Entonces, uno de ellos es el índice de grasa corporal. O sea, no se mide por peso, se mide por ese índice. Y hay un framework que está más o menos, o sea, hay un marco de referencia. Un marco de referencia, que es como que de aquí a aquí tú eres candidato. Además de eso, se tiene que sumar alguna comorbilidad. Okay. A mí me pasó, y una de las razones principales por la cual como que en ese momento a mí me afectó, y fue que mi papá recientemente le habían diagnosticado con diabetes. Okay. Y nosotros somos mega dulceros. Bueno, tú me viste toda la azúcar que le eché a mi café. No vi. Pero no juzgo tampoco. Pero al final, como que eso fue algo como que a mí me chocó ver a mi papá así, y empecé a investigar y resulta que también yo tenía prediabetes. Entonces dije, vamos a hacer un examen completo a ver cómo yo estoy. Yo estaba teniendo mucho tema de salud también de la espalda, apnea del sueño, no estaba durmiendo bien. Yo sufría de apnea de toda la vida, pero me habían operado de los adenoides, no sé, y había mejorado, pero con el sobrepeso volví con la apnea. Entonces, fueron una serie de cosas que se juntaron, que yo me sentía como que, wow, yo me siento, mira, que yo cumplí 30 la semana pasada. Yo te iba a decir, no, esta semana. Yo te iba a decir, tú me dijiste, que estoy en un cumpleaños, y después yo dije, pero era el cumpleaños de ella. Felicidades, Nicole. Gracias. Y yo tenía 29 en ese momento, y yo me sentía como que yo tenía 40. Sí. O sea, de que no me sentía disponible para mis hijos. Me sentía pesada. A mí me tenían que poner una inyección. Mi papá me inyectaba cada 2 semanas porque yo caía rendida en cama con dolor de espalda y cuello. Okay. Entonces, como que eran muchas cosas que se fueron dando, más la pandemia y todo eso. Y yo te voy a decir una cosa. Este tipo de decisiones tú las tienes que llevar con un acompañamiento psicológico. Y una de las cosas que te dice el médico cuando
después de que ve que tú aplicas, independientemente tú apliques o independientemente tú seas candidato, también hay un proceso, porque aquí la gente cree que eso se hace de la noche a la mañana, pero hay un proceso riguroso de autorizaciones médicas. No es el cirujano bariátrico que te autoriza, te tiene que clearear un psicólogo, un psiquiatra, te tiene que clearear el cardiólogo, te tiene que clearear el gastro. Hasta el anestesiólogo. Exacto. Entonces, con el tema, lo primero que te preguntan es, ok, ¿cuántos intentos sensatos de bajar de peso tú has hecho? Y ahí tú lo conversas, yo lo conversé con él, mira, hice esto, mira, hice lo otro. Yo nunca fui una persona hay gente que te puede decir, no, porque yo he luchado con mi peso toda mi vida. Yo no he luchado con mi peso toda mi vida, pero yo luché con mi peso desde que me convertí en madre. Y algo que quizá es que yo le echaba la culpa a ser madre de llegar a ese punto de salud en mi vida. O sea que quizá, y quiero hacer como un stop en esto, porque yo estoy seguro que alguien que está escuchando esto, pues le puede estar pasando lo mismo, que quizá había algo de resentimiento, no hacia tus hijos, pero No. sí al proceso de la maternidad, porque Sí. a partir de ahí tú tuviste el tema de tu peso. Así es. Y entonces cuando lo hablé con mi psiquiatra, que es una persona que me conoce hace mucho tiempo, y ella me dijo, Nicole, está bien, hay otras formas, y tú pudieses hacerlo si tú te lo propones, como todo el mundo me dice. Yo decía, todo el mundo dice que yo puedo. Pero la gente no es así. Todo el mundo me dice que yo puedo, y yo he intentado, pero yo no. Y ella me dijo, quítate la capa. Olvida de pensar que todo el mundo te dice que tú puedes o no puedes. Eso es lo que tú quieres. Eso tú crees que te va a hacer bien. Tú crees que una decisión, además que una decisión que un médico te la está recomendando y tu padre que es médico está confiando en eso y te apoya en tu proceso. Quítate la capa. Y yo, en ese momento, y te digo una cosa, Jorge, es como si tuviésemos nosotros en los indígenas, en la Laguna Dudú, esos sitios donde tú ves que tú no ves el fondo. Ujú. Y tú dices, yo sé nadar, yo puedo llegar hasta el otro lado. Pero yo digo, dame un salvavidas. Y dice, Nicole, pero que tú sabes nadar, ¿para qué tú necesitas un salvavidas? Es que yo no, en este momento, yo quiero disfrutarme el proceso. Claro. Yo simplemente no quiero estar flotando, estoy cansada de estar flotando sin ayuda. Entonces, es una decisión tan personal que le puedo decir a todo el mundo, yo hubiese podido bajarla quizá, de otra forma. Me meto viciada con la corredera o con qué sé yo qué, como todo el mundo, y empiezo a hacer keto y empiezo a hacer qué sé yo cuánto, y totalmente posible, porque lo que yo bajé fueron casi 80 libras. Pero, aún así, yo no quería. Claro. Y ese momento fue que yo dije, yo necesito ayuda, necesito un empujón. Y si tú estás en una posición en la que tú puedes optar por el proceso y... A mí me consideraron también, o sea, era, ¿cómo te digo? Sí, no, mi pero... papá es médico, que sé yo, que como que yo tenía las facilidades. Claro, o sea, que sí, o sea, pero igual, o sea, todavía con la consideración hay un tema de poder llegar de poder contemplar eso como una opción. Ahora. Y qué bueno, eso está bien. Ahora, ¿qué sucede, Jorge? Todo el mundo, o sea, te puedo decir, te van a venir con 1000 historias de, pero Fulanito se la hizo y después volvió igual. Sí. Entonces, es lo que me dice mi doctora, que operamos estómago, no operamos la mente. Exacto. Entonces, ya es un proceso que tiene su mérito. ¿Entiendes? Que no es fácil. Que tiene su mérito porque primero tú pasas a aprender a comer de nuevo. Yo hice un post en Mami Pulpo que tú sabes que yo siempre he sido muy abanderada del baby led weaning, que es como dejar al bebé alimentarse solo desde el principio, desde que tú le introduces los sólidos, que tú no estás con la cuchara como que forzando, sino como que nada, lo que él entienda que debe comer. Y yo hice un post diciendo, ahora, con más gusto, entiendo lo de dejar a la gente, porque mi estómago estaba tan pequeño como el de un bebé, y yo no me imagino que alguien tuviese, con ese tamaño del estómago, alguien tuviese forzándome a comer más de mi capacidad o de lo que yo puedo aguantar. Y con los niños pasa a veces que ni siquiera están conscientes
de que porque a veces uno le da comida o con un juego en la mano para que se la coman o mirando algo para que se la coman y a veces ni siquiera tan consciente, el cerebro y el estómago no han conectado. Y entonces al final es como que yo renací, yo digo, yo me volví un bebé, empecé a comer como bebé y empecé a crecer de nuevo, pero con una mentalidad adulta, con un acompañamiento psicológico. Y entonces aprendí a entender un poco más a mi cuerpo Claro. bajo ese estado de vulnerabilidad, que es, ¿cómo te digo? Extremo. Y a alguien que no esté listo, alguien que no esté ahí psicológicamente, alguien que no tampoco, que no sea recomendado médicamente, o sea, no. Pero si tú estás ahí, la verdad es que fue un cambio que a mí me devolvió la energía, me devolvió la vida, porque es que me siento disponible para mis hijos. Me Claro. siento que puedo caerle atrás, que puedo seguir su estilo de vida, que no van a tener una mamá en cama, ¿entiendes? Ellos estaban viendo, yo tengo fotos, y yo miro para atrás y yo, wow, o sea, mi hijo me llevaba cosas a la cama, de lo mal que yo me sentía por días, y como que lo vale todo. A mí me da como que ya, de verdad, que me da súper igual toda la pregunta y todo lo que me quieran decir, porque quien está disfrutando este cambio son mis hijos. Eso, no, ya, o sea, ya tú me robaste con eso, porque vete en una posición en la Ay, que eso. por molestia o por incomodidad, por salud, tus hijos de... Javi tiene cuánto, que es el más grande. 5. O sea, tu hijo de 4 años o 5 ahora, tenga que llevarte algo a la cama. O sea, y tú vete en ese cambio de que ya a mí no me duele la espalda, ya yo no me siento de esta manera. Y ahora podemos comer juntos, ahora podemos divertirnos de otra No, forma. y O ahora sea, yo puedo tener que hacer aventuras contigo, o sea, claro, caerte atrás, jugar fútbol contigo, o sea, son cositas que tú dices, yo me sentía extremadamente pesada, como que todo era un esfuerzo. Era un esfuerzo para yo hacer mi trabajo como madre. Entonces, nada, la verdad es que me siento súper bien, me siento en salud, tengo el compromiso de mantenerlo, o sea, ahí está el truco, en mantenerlo, claro. en que de verdad haya habido un cambio de vida. Y no te voy a decir que fue fácil, porque por ejemplo, yo llegué a un momento que caí súper hondo en los primeros 2 meses a nivel psicológico. Y yo tuve que llamar, o sea, una llamada de emergencia a mi psiquiatra y ver, porque, por ejemplo, te quitan al principio como que todo. Entonces yo, que dependo mucho del café, Sí. me quitaron el café por dos meses. Y yo estaba que yo no funcionaba. Cuando tú volviste a tomar café, ¿cómo fue? ¿Tú sabes qué? ¿Qué te pasó cuando tú volviste a tomar café? Tú sabes una cosa, que fue una indicación. Beber café fue una indicación de mi psiquiatra. Porque ella me dijo, oye, yo sé que todavía te quedan como 2 semanas más para que tú puedas beberlo, o sea, para lo que me habían dicho el doctor que yo podía. Y ella me dijo, pero bébelo, porque de verdad te estoy viendo mal. Vamos, Está bien. vamos, como que suelta un poco eso. Pero Y ¿tuviste alguna sensación diferente a... Te lo digo porque yo escuché a... no, simplemente esto es lo mejor. Ok, porque yo escuché a un científico, me imagino que no lo sé, Michael Pollan se llama, Ok. que habla de eso, como de la naturaleza de los alimentos. Y él en el podcast de Joe Rogan, él hace referencia a una desintoxicación de café que hizo, De yo café. no recuerdo por qué tiempo, y que cuando volvió a consumir café fue casi una experiencia psicodélica, o sea, fue casi Puede como ser. de consumir algún tipo de droga. Debe tener... Que es, yo creo Exacto, que de yo una creo que forma u otra debe lo serlo, es. debe serlo. También es un tema, y lo he aprendido esto a través de la terapia, es un tema también asociativo. ¿Qué sucede? Uno asocia... Mira lo que pasa. No, de verdad, tú asocias... Sí. Primero tú asocias el café con productividad, tú asocias el café con empezar tu día, eso es algo que tú lo asocias como por default y ya es un tema como que tú sientes que tú lo necesitas. Tú lo asocias hasta con despertarte. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? También a mí me pasaba, y eso es lo que nadie entiende, cuando tú comes por ansiedad, tú estás llenando un vacío, ¿verdad? Un vacío que tú llenabas o sea, tú lo llenas con comida. Ujú. ¿Qué sucede? Te quitan la posibilidad de comer en la cantidad que tú comías
pero el vacío sigue. Sí. Por eso es que tú tienes que tratarte psicológicamente, ¿entiendes? Por eso tú tienes que tratar la mente. El vacío sigue. Entonces, si tú no trabajas en llenar ese vacío emocionalmente, tú lo vas a llenar con otra cosa. Entonces, ¿qué hay? Alcohol, café, otro tipo de cosas que me causen placer y satisfacción que no sea necesariamente la comida. Claro. Entonces, incluso, algo que te dicen mucho con el tema de la cirugía bariátrica es cuidado con el alcohol. Porque entonces después tú llenas esos mismos vacíos, esos mismos problemas que tú llenabas antes con comida, lo llenas con alcohol y cae en alcoholismo. Entonces como Claro. señores, el ser humano es una cosa compleja. Que no es tan fácil como la gente piensa que. No, y la verdad es que todo conlleva una serie de decisiones. Si tú tienes que elegir, qué sé yo, el peor mal posible, vamos a decirlo así. Yo elijo el café. Es como cuando la gente vota que elige los menos malos. Exacto. Exacto, o sea, es eso. Y nada, todo también es prueba y error. Yo veré viendo con el tiempo qué me hace bien, qué me hace sentir bien. Pero mientras uno esté en la búsqueda del bienestar, mientras uno esté orientado a la búsqueda del bienestar, yo creo como que, nada, uno por lo menos va a hacer lo mejor para sí y para su familia. Eso, y partir de eso, de lo que tú partiste, que empezaste pensando en ti, porque viste la situación de tu papá, pero que me imagino que aunque no lo dijiste, y quedó implícito después en lo otro que tú decías, tú pensaste en la situación de tu papá, cómo te sentiste como hija, y qué vaina. Wow, yo no había pensado en eso. ¿Cómo te sentiste como hija? Y pensar, pues, oye, te voy a volar la cabeza. En Quizá mis hijos. En cómo tus hijos se pudieran sentir. Y qué tanto tiempo van a tener su mamá, ¿entiendes? Y nosotros también como madre tenemos una responsabilidad de cuidarnos, que es lo que nadie entiende. Exacto. Nadie entiende y... De estar para tus hijos. Así es. De estar para nuestros hijos. Y esto, yo incluso lo tomé de Tirso, que dice siempre la palabra de estar disponible. No es lo mismo estar que estar disponible. Sí. Y yo como que me ha copiado, o sea, desde que él me dijo una vez eso en un coaching y me dijo, pero tú estás disponible para tus hijos. Exacto. Y ahí fue que yo como que me adueñé de eso. Y yo, espérate, yo quiero estar disponible. No es lo mismo que yo estoy ahí y estoy ahí en las gradas y estoy viendo, que yo de verdad involucrarme. Y me pasa, o sea, a todo el mundo le pasa, y me imagino que también hubo una generación de madres que como la mía, que lo dio todo, pero yo digo como que sí, pero a mí me hubiese gustado que tú también te hubiese cuidado, que tú también hubiese dado todo por ti. Entonces, es un balance que hay que buscar. Y ahí también tú entras en un proceso empático de decir, ok, pero quizá ella no tenía tampoco las herramientas que yo tengo ahora, o el conocimiento que yo puedo tener ahora, y probablemente en un futuro mis hijos se quejarán por algo que yo no sabía que estaba haciendo mal, no, totalmente. O no tan bien, o sea que sí, es un tema. Y yo le decía a alguien el otro día, yo recuerdo si fue esta semana, y esta semana he grabado varios episodios, y porque voy a pasar por un proceso en el que no quiero que el podcast se descuide y que sigan saliendo episodios todas las semanas. Claro. Probablemente, bueno, definitivamente cuando este episodio salga, ya yo voy a estar en ese proceso. Te voy a decir ahora de qué se trata. Y en una de las grabaciones, creo que fue con Catherine Hernández, le decía que la vida está llena, o sea, la vida es un cliché y está llena de clichés. Ese tema del balance es un gran cliché, pero es genuino. Sí. O sea, la vida se trata de balancear tu vida personal y profesional, de balancear el hacerte, el exigirte, pero también ser compasivo contigo, y la gente con tu entorno, con todo. La gente cree que el balance es que la balanza esté en el mismo punto, ¿entiendes? Como que sí, que todo sean que equidistantes, exacto. Y no necesariamente tiene que ser. Y el balance no es eso, el balance es que por un momento esté así, por otro momento esté así. Y entonces, nadie me están escuchando y no me están viendo, sí. Pero lo que están en YouTube me están viendo. Y la verdad es que tenemos también unas falsas expectativas de qué es el balance, de qué es la productividad. Para mí, un día productivo es un día que yo quizá le pude dedicar a diferentes aspectos de mi vida. Exacto. ¿Entiendes? Que quizá no hice todo lo que tengo que hacer en el trabajo, pero hice algo del trabajo, fui al trabajo, cumplí, y también hice algo para mis hijos, claro. Hice un proyecto con mis hijos. Entonces, eso
es parte de los clichés de la vida que uno también quiere ir derribando. Un cliché que a mí me da, y que con esto de la pregunta que me hiciste, de mi proceso y todo eso, uno también tiene derecho a equivocarse. O sea, todo lo que está, por ejemplo, en un podcast que yo haya dicho o en YouTube o lo que sea, yo le hago el disclaimer de que yo me puedo haber equivocado y puede que en 10 años yo piense otra cosa y no esté de acuerdo con algo que yo mismo dije. Y que eso no hace que tú estuvieras equivocada en el momento que lo dijiste. Ajá. Simplemente tú pensabas diferente. Exacto. O sea, Y entonces, puede pasar. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día, también dentro de la hipersensibilidad y sensibilidad de está todo de que, no, tú tienes que ser coherente. Yo me imagino, el ser humano no es coherente. El ser humano no es coherente. El ser humano cambia de opinión, crece, madura. Claro. Lo que yo decía, tú ves los primeros posts. Yo a veces hago ese ejercicio. Yo busco como que los primeros posts de Mami Pulpo. Y como yo me creía quizá en muchas ocasiones como que la que más sabía sobre un tema. Y hoy en día estoy pasando trabajo con mi hijo comiendo, por ejemplo. Y yo era la que más ponía temas de que mi hijo come vegetales, que qué sé yo cuánto. Y hoy en día me río de que, nada, cómete ese McDonald's. Que a veces también, mira, a veces uno habla desde el desconocimiento. Aquí en esta casa pasaba que nosotros decíamos cuando tengamos hijos, el tema de los celulares y las pantallas. Yo no sabía que esto era tan complicado. No. O sea, y a veces la forma de tranquilizarlo, la forma de tener un tiempo de hasta para cenar nosotros. Quizá ponerle algo en la televisión. Claro. O es quizá que... Y ojo, aquí ha sido una herramienta poderosísima. Jorge Iván te lee las vocales y las letras del abecedario en inglés. Claro. Porque un juego que él tiene dentro de uno de los... yo creo que dentro del iPad o en una computadora de mentira que tiene, eso es lo que hace. Porque también es encontrar, de nuevo, el balance de, ok, le voy a poner la pantalla, pero ¿qué le voy a poner? Yo quiero que tú sepas que mi hijo, por ejemplo, yo estaba con el tema de la pantalla. Todo el mundo estaba con el tema de la pantalla. Hasta que tiene hijos. Ajá. Exacto, hasta que tiene hijos. Pero independientemente de eso, mi hijo ha mostrado un interés tan grande por las computadoras y demás, que él está en clases de programación. ¿Qué? A los 5 años. Y tú dices, la antítesis de vamos a no ponerle pantalla es de que vamos a pagar para ponerle pantalla. Exactamente. O sea, vamos a pagar una clase para ponerle pantalla. Y tú lo ves, que él bajó, o sea, me dijo que le bajara el programa que utilizan en la clase de programación a su iPad. Y entonces, él los fines de semana está programando... ¿Tú estás segura que el niño tiene 5 años? Sí, tiene 5 años. Y los otros días yo veo que él está muerto de la risa con la tableta. Uh-huh. Y yo, ¿y qué tú ves? Y él estaba viendo unos videitos de multiplicación. Y, o sea, él le están dando suma en el preescolar, o sea, él está en kinder, le están dando suma, pero ya él sabe multiplicar. O sea, ya él te dice tanto times tanto es de tanto. Y entonces yo me quedo como que, ok, el balance es importante. Por ejemplo, yo tengo control parental, le tengo un límite de tiempo, la tableta se apaga sola cuando llega a ese límite de tiempo. Sí. Pero todo Sí. en la vida hay que verlo de los dos lados, ¿entiendes? Y son tiempos diferentes. Uh-huh. Son tiempos diferentes. Fredín Veras decía una vez en el programa, en La Alarma, no, porque antes que nosotros nos pasábamos en la calle, pero también ese mismo día, o unos días antes, había dicho que para él era fascinante cómo su hijo Max tenía un amigo en China porque jugaban juntos, jugaban online. Y le digo, Fredín, el patio de Max o la forma de salir a tiguerear, como decimos aquí en República Dominicana, de Max, es conectarse. Tú quizás no tuviste la oportunidad de tener un amigo en otro país que te pudiera, que tú supieras, porque él dice, él hasta sabe cómo se llama la mamá y hablan a veces, o sea, está conectado con una gente del otro lado del mundo. Hay lo bueno y hay lo malo, claro. En el sentido de que también tú no sabes si esa persona es realmente la persona que es. Eso sí, o sea, no, ese es otro tema. Entramos en eso. Y nosotros incluso, oye, tenemos un episodio buenísimo en el club, no sé si lo has escuchado, pero que es sobre la adicción a los videojuegos y los videojuegos y todo eso. Y es súper interesante porque plantea ambas
como que ambas perspectivas. Incluso nosotros invitamos a uno de los muchachos de Se Está Jugando, Okay. que tienen un podcast nada más de hablar de videojuegos, o sea, que son videojuegos. gamers. Y entonces hay un psicólogo que trata adicción a videojuegos. Y la verdad es que la conversación fue muy genuina y muy interesante. Y es como tú dices, o sea, también hay es una forma de conectar Claro. que quizá nosotros no entendemos del todo. Yo lo voy a buscar ese episodio. Mira, no te voy a tomar mucho más tiempo de tu mañana, pero para que tú veas, o sea, Hablamos qué de chulo, todo. de todo y De definitivamente pues probablemente tendremos que sentarnos de nuevo. Claro. Pero cuando salga este episodio ya yo tendré un par de semanas viviendo en Punta Cana. ¿Qué? Me voy yo solito. Solito. Me voy de lunes a viernes y los viernes vendré hasta con Te cuento Sheila y luego. que Sí, por favor. me pasa igual. Mi esposo trabaja en Punta Cana de martes a sábado. O sea, que son la misma cantidad de días. Sí. Nosotros nos ha ido súper bien a distancia. Es una dinámica que funciona buenísima para mi familia. Y te deseo lo mejor, pero te cuento de cualquier cosa. Podemos hablar de este tema también, porque es muy interesante cómo nosotros, esa dinámica nos ha funcionado de una manera tan buena que yo creo que hace muy bien a nuestra familia. Como que ese espacio es muy positivo para nuestra dinámica familiar, la verdad. Yo espero habérselo dicho a la dichosa antes de que ella lo escuche aquí. Ujú. Pero yo he llegado hasta pensar que pudiera hacernos bien como familia y como pareja. Así mismo. O sea, que me tranquiliza eso que tú dices. Y antes de que ella escuche todo el episodio y que me escuche decir eso, le voy a poner este corte donde tú dices, nos ha hecho muy bien como familia. Y te digo una cosa, yo estoy acostumbrada a la distancia. Mi esposo y yo nos conocimos a distancia. Eso es para un episodio Sí. aparte. Tú estabas en Reino Unido No, haciendo no. tu maestría, ¿no? No, él se fue conmigo a Reino Unido, pero Ok. yo estaba aquí y él vivía en Anguila, una isla Ok. del Caribe. Y duramos nos conocimos a distancia. La primera vez que yo lo vi en persona fue yo viajando allá a conocerlo. O sea, yo nunca lo había visto en persona en mi vida. Y nos conocimos por Facebook. Y duramos 3 años a larga distancia. Luego vivimos juntos en Londres y vinimos para acá. Y desde que estamos aquí también, él está viajando a Punta Cana. Sí. Entonces, ya eso es como algo natural entre nosotros. Pero la verdad es que a mí me viven diciendo, ay, ¿cómo tú puedes? Y qué sé yo qué, y que yo soy muy alto mantenimiento, qué sé yo qué, como que yo necesito que te... Y yo dije, no, la verdad es que eso es lo mejor del mundo. Porque cada quien tiene su espacio. Claro. Y cuando estamos juntos, entonces tú estás 100% para esa persona. Sí, yo creo que el ejercicio Como tiempo de importante va a ser calidad. eso. El ejercicio importante va a ser eso, va a ser encontrar el balance Ujú. en cuando yo esté en casa, poder discriminar el tiempo, por ejemplo, con el celular, estando en medio de un proceso, de un trabajo en una empresa nueva, Claro. de una posición importante en un lugar nuevo del que que yo estoy hasta asustado con las expectativas que tiene esa gente conmigo. Entonces, poder encontrar el balance en eso, en el tiempo para la familia, en mi contenido y en el contenido de las personas con quienes yo trabajo. Ojalá no... Bueno, en algún momento se tendrán que tomar algunas decisiones, pero queremos experimentar primero. Por eso esta semana se han grabado. Yo contigo, debió ser como el 4º o 5º episodio, pero es el 3º. Pero yo termino esta semana grabando 5 conversaciones. Wow. 6 conversaciones. No, y yo sé lo retador que es eso. Porque Sí. nosotros grabamos de a 2, una semana sí, una semana no. Ese es como nuestro horario. Sí, Pero es un proceso que... yo sacar creo un que- episodio semanal es un parto. Sí, la verdad sí. Pero te felicito, yo te voy a ver, después podemos sentarnos a conversar Definitivamente. sobre las relaciones a distancia y entrar en ese tema. Yo voy a ver si la dichosa se atreve a hacer un takeover del podcast. ¡Ay, buenísimo! Y se atreve a hacerlo para que lo hablen. Algo que no me puedo permitir dejar pasar. Y no sé si tú tendrás algo que decir sobre esto. Hiciste referencia a algo que dice Ámbar y lo volvimos a decir más adelante. Del tema de la hipersensibilidad en esta generación. Ujú. Yo no creo que sea generacional.
Yo creo No. que es de la época. Sí, sí. Porque lo que pasa es que se nos achaca a los millennials y a Yo, la generación yo dije Z. ese mismo comentario en el podcast incluso. Porque hay baby boomers que son que que son se más quejan mucho ajá, más que nosotros de así todo es, esto. así es. Entonces, Yo, no, incluso, ese fue exactamente, ese fue mi comentario cuando Ámbar dijo eso. Yo la cito y todo, pero yo lo dije, yo no sé, pero yo veo que los más haters en las redes sociales son las mismas personas más viejas que nosotras, o lo que le buscan en la última pata al gato. O sea, es un tema también de que la comunicación, Sí. de que todo está muy disponible, que ahora hay muchos valientes a través de las redes. Y yo lo voy a hacer, lower quotes. Ajá. Muchos valientes a través de las redes. Exacto, entre comillas. Pero sí, yo también, y yo soy muy abanderada de mi generación, ojo. Yo creo que estamos haciendo la cosa. Yo creo que por lo menos en cuanto a la maternidad y la paternidad, hay que quitarse el sombrero con esta generación. Yo creo que en general, en muchos aspectos de la vida, incluyendo esta generación, por lo menos empezó el cambio. Ujú. Y esto no es político. Qué vaina, uno tiene que aclarar eso siempre. Pero yo creo que la generación nuestra empezó el cambio, la chispa. Podemos incluir en términos políticos, en términos familiares, en términos de Cuidado personal. transparencia, de cuidado personal, de bienestar emocional, que imagino que a eso te refieres. Ajá. Yo creo que esta generación empezó el cambio. Ojalá las próximas generaciones puedan Seguirlo. continuarlo y seguirlo y dar saltos todavía más importantes. Pero por eso digo que no es... Y qué bueno... O sea, que bien que conectamos con esa idea de que no creo... Y que igual yo creo que hasta la misma Ámbar, cuando la gente dice generación, probablemente está hablando de época. El tiempo, exacto. Probablemente habla del tiempo, que no es una generación específica, sino el tiempo, la época, el momento. Así es. Nicole, en Mami Pulpo RD te pueden seguir, ¿verdad? Mami Pulpo RD, así. Y en el Club de las 4 AM, exacto. El Club de las 4 AM, que es un podcast maravilloso, del que yo fui invitado una vez. No me han vuelto a invitar. Sí, pero tenemos yo que estuve como volver invitado a una vez. hablar porque tú eras muy nuevo en la paternidad en Sí, ese momento. ay, Deben haber sí. más historias ahora. Hay muchas más historias y podré llorar mucho más. Todavía lloro escuchando la misma canción que escuchaba antes de que el niño naciera. O sea que hay cosas que no cambian. Claro, claro. Gracias de verdad por tu tiempo. No, a ti tomarte por este invitarme, por el cafecito. A ustedes, ya saben, sigan a Nicole en Mami Pulpo RD y suscríbanse al podcast El Club de las 4 AM. Si estás en Patreon aquí, en patreon.com/Jorge Chalhub, a partir de $1, pues puedes también ir a Patreon, al Patreon del Club de las 4 AM, si disfrutas del contenido y colaborar con que ese contenido se pueda continuar haciendo y las chicas puedan seguir aportando. Cuando compartan el episodio, etiqueten a Nicole y nada, gracias, ojalá hayan disfrutado este episodio. Si tú eres padre y crees que no tienes tiempo para pensar con esa conciencia con la que Nicole habló sobre estar presente y no solo estar presente, sino estar disponible, pues sí hay tiempo, las relaciones se sanan, hay tiempo, o sea, siempre, para esto siempre hay. Así que no, aunque tu hijo o tu hija puede tener 10 años, como puede tener 35, no importa. Empieza a sanar esa relación y a estar disponible, que los hijos siempre lo valoramos. Nada, los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Bye.